inicio a la actividad Segunda Jornada de Edición Universitaria, el libro académico y la evaluación universitaria, organizada por REUDE, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Luis Álvarez, Olger Aníbal Capa Santos y Anabel Castillo. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenos días con todos y todas. Gracias por acompañarnos. Estamos por empezar este evento organizado por la REUDE y en coordinación con la Feria del Libro de Quito. En este conversatorio sobre el libro académico y la evaluación universitaria organizado por la REUDE, quiero iniciar con un antecedente antes de dar la palabra a nuestros expositores, porque considero importante ofrecer ciertos datos que permiten contextualizar la labor editorial de las universidades en los últimos años. Inicio señalando que la producción editorial universitaria a nivel de Latinoamérica ha presentado un incremento interesante en la última década, de acuerdo con los datos publicados por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, lo cual lo convierte en un espacio de mayor crecimiento en publicaciones en la región. De acuerdo con esta misma institución, Ecuador aparece como el país donde las editoriales universitarias tienen una interesante participación dentro del total de títulos registrados. Esto considerando que las universidades representan solo el 8% del total de entidades editoras que registran publicaciones en Latinoamérica. Analizando las cifras de Ecuador en específico, en materia de publicaciones de libros, según datos de la Cámara del Libro, en el 2019 se publicaron 5.009 títulos, de los cuales 1.139 corresponden a las editoriales universitarias y a institutos superiores del país. Ahora bien, las nuevas normas para las publicaciones a nivel internacional demandan no solo que se publiquen un cierto número de libros o que se trate simplemente de publicaciones institucionales, sino que se debe tener obras académicas que cumplan tanto el objetivo de difundir el conocimiento y la labor científica de los docentes de las entidades de educación superior, y tanto como ser productos culturales editados bajo altos estándares con procesos claros y estructurados. En el país, la evaluación de la producción editorial de las universidades es realizada por el CASES en la dimensión de resultados de la producción académica y científica dentro de la función sustantiva de investigación. El propósito de este conversatorio es analizar esta forma de evaluación en este momento, y para ello contamos con la presencia de Luis Álvarez, que es secretario técnico de Comunicación y Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana. El doctor Álvarez es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de la SUAY y PhD en Estética, Valores y Cultura por la Universidad de Murcia. Iniciaremos este conversatorio con Luis, a quien cedemos la palabra ahora para poder escuchar su presentación. Buenos días, Anabel, y buenos días, compañeros de REUDE. Muchas gracias por la invitación. En mi caso, como editor general de la Universidad Politécnica Salesiana, voy a hablar desde la experiencia de la producción editorial, como tú ya muy bien manifestaste, y sobre lo que es el editor universitario. Tengo algunas diapositivas para pasarles y también en el entendido de lo que hace el CASES en la evaluación de la producción de libros y también de artículos. Voy a compartir, como digo, estas diapositivas para ir. Voy a hacer una introducción primero y leer algunas diapositivas. La sociedad contemporánea informatizada y comunicacional se acerca cada vez más a la realización de la utopía tecnológica, es lo que decía en el antiguo panel. Sin embargo, padece de algunos males como la exclusión social, la alineación personal, la precarización ciudadana y sobre todo el desconocimiento de la diversidad social y cultural. Todavía tenemos que trabajar mucho en este aspecto, quienes somos editores y quienes
sacamos a la luz los libros, en este caso que nos corresponde hablar a propósito de la Feria del Libro de Quito. Digo que debemos trabajar todo eso todavía en este aspecto y creo que estamos empeñados todos, y felicito a la REUDE por el esfuerzo que hacen. En el tiempo que me tocó presidir la REUDE, con P, era antes, recuerdo que Manuel Gil, el creador de esta idea, me decía, tenemos que organizarnos para difundir el pensamiento universitario, en la línea que ya decía Anabel, ¿no es cierto? Ahora somos ya un referente, y qué bueno, porque en ese tiempo luchábamos para que las autoridades de las universidades en verdad conformen grupos editoriales especializados, porque se entendía a la edición universitaria como un trabajo no muy apreciado, que digamos, ¿no? Pero luego hemos ido entendiendo, y también las autoridades han ido entendiendo, que esta es una profesión como cualquiera otra. Por eso el incremento de libros en las universidades, y felicito el esfuerzo que hace la REUDE en este sentido para aglutinar a las diferentes editoriales con esta estructura académica. No olvidemos que una cosa es una editorial y otra cosa es una imprenta que presta servicios. Entonces, la editorial tiene gente especializada en corrección, en edición, en diseño y finalmente para sacar el producto que todos queremos en este acompañamiento que hacemos a los docentes, que ya luego me referiré. La gran pregunta es, ¿qué ciudadano queremos formar y para qué sociedad? Esa es una responsabilidad grave de la universidad, de la universitas. Esta responsabilidad de formar ciudadanos, de formar a nuestros alumnos, tiene que venir de la mano con docentes muy bien preparados, y para eso se ha hecho un gran esfuerzo de parte de todas las universidades para prepararnos. Y los que hemos tenido la oportunidad de prepararnos, y todos los docentes que han hecho este esfuerzo, las universidades han hecho un gran esfuerzo para preparar a sus docentes para que salgan a estudiar en el exterior y consigan las maestrías y los doctorados, pero a cambio deben escribir, porque esa es la labor de un investigador, de un docente investigador, como dice la ley. La respuesta la encontramos en la educación. Esa es la gran responsabilidad, lo que hacemos nosotros con nuestros destinatarios, con los jóvenes, porque son la razón de ser de las universidades. Al menos en la Universidad Politécnica, consideramos que el centro de atención son los jóvenes. Decía que deben tener o debemos haber docentes calificados con una adecuada formación profesional. Una universidad tiene la obligación de investigar. La universidad tiene necesariamente que aportar para resolver los problemas de la sociedad. Y para eso difundimos el pensamiento. Como dije al principio, ese es el deber de una universidad. A partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES 2010 en el Ecuador, se exige el título de cuarto nivel, maestría o doctorado para ser docente universitario. Todas las universidades ecuatorianas apoyaron a sus docentes para que puedan obtener estos títulos, especialmente en universidades del exterior. Pero al retornar, la obligación es devolver en pensamiento. Y de hecho así ha sucedido, con los datos que la misma Anabel nos ha dado, este retorno en publicaciones. Claro que la novedad eran los artículos, y con una vara altísima, que nos hablaban de Scopus, y a veces no sabíamos por dónde ir, porque no teníamos la cultura para hablar la verdad, no teníamos la cultura de escribir. Pero la universidad tiene que escribir no por la ley, sino porque es parte consustancial de su ser.
Permítame decir que los salesianos, y especialmente nuestra editorial La Vía Yala, tiene una trayectoria de 50 años, alrededor de 50 años, y se ha escrito mucho. En la Universidad Politécnica Salesiana se ha venido escribiendo, pero también con la exigencia de la ley nos pusimos en apuro para cumplir, porque así tiene que ser y así para eso nos formaron, ¿no es cierto? Para devolver esta producción del pensamiento tan necesario para guiar y formar los destinos de los jóvenes, sobre todo, que tienen ahora en sus manos las grandes responsabilidades políticas y sociales. Para eso es el pensamiento universitario, para esta formación. En la Universidad Politécnica Salesiana, en el dato de 2019, el 81.97% tienen formación de PhD. Y el restante 18% maestría, es decir, casi el 100% de los docentes estamos calificados para ser docentes investigadores de la universidad. Y todas las universidades han hecho este esfuerzo, como ya decía. La difusión del pensamiento científico en la Universidad Politécnica Salesiana es política institucional. Es decir, nosotros tenemos un grupo desde hace ya muchísimos años, casi desde que nace la universidad, preocupados en que la universidad tiene que escribir. Desde el primer rector se nos había animado a escribir, y Anabel mismo es testiga cómo hemos trabajado en la producción de libros. Luego tenemos 6 revistas que están rankeadas, están posicionadas en los índices más preciados del mundo. Tenemos ya, por ejemplo, nosotros fuimos la primera universidad que tuvimos una revista en Scopus, me parece que hay alguna otra, y hay iniciativas también. Entonces, es un gusto. Por eso es que decía, esta labor que hace la REUDE es muy valiosa, para animar, para unirnos en bien del Ecuador, en bien de la producción científica de nuestras universidades y que redunda en el bien de la sociedad ecuatoriana. Siendo política institucional, tiene que constar en una parte muy importante del organigrama de cada universidad. Repito, nosotros, cuando nació REUDE, queríamos eso, nos reuníamos con los rectores, con las autoridades, tienen que escribir, tienen que hacer estos grupos de editoriales conformados de buena manera y de largo aliento, es decir, que estén personas que perduren en esos cargos, no que se les cambie cada año o cada 6 meses o cada cambio de autoridad. No, esto es de largo aliento, hay que sentarse. Esta es una pasión. Hay que enamorarse de esta actividad. Entonces, siendo política institucional, por eso yo decía, voy a hablar de lo que nosotros hacemos en la Universidad Politécnica Salesiana. Si ustedes ven en el organigrama, el Consejo de Publicaciones, está aquí y depende del rectorado directamente. ¿Por qué? Porque las publicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana no pertenecen ni a ninguna facultad, a ninguna carrera, a ningún grupo, a ningún decano, perdonen que les diga esto, pertenecen a la Universidad Politécnica Salesiana, porque es del pensamiento de la universidad. Entonces, ese es un logro que hemos obtenido, sacar de ciertos sectores, diríamos, las publicaciones, y las publicaciones son institucionales. Por eso es que en el estatuto consta el Consejo de Publicaciones, que lo preside el mismo rector. Está el vicerrector de investigación, están los editores. Este es el Consejo de Publicaciones, también está el director de la editorial universitaria Vía Yala, los editores de todas las revistas, de la revista de Pastoral Universitaria Utopía, del periódico, del editor web y del editor general, en este caso que soy yo.
Entonces tenemos... Perdona, te quedan 2 minutos en la conversatorio. Ya. Nuestra universidad tiene el respaldo de la editorial universitaria Avia Yala. Voy a ver si podemos ingresar a nuestro repositorio. Solo un momentito. Para continuar. Aquí están los premios que ha recibido Avia Yala, pero quiero trasladarme porque tengo la edición universitaria y lo que es del editor. Lastimosamente no hay el tiempo, pero si hay preguntas podemos contestar. Los logros más importantes que hemos obtenido es que Avia Yala está en Book Citation Index. Los libros de los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana a través de Avia Yala está en Book Citation Index de la Web of Science. Y recién logramos, aquí están los libros, y recién logramos ingresar a Cielo Libros. Es una de las 3 editoriales universitarias de América que logran esto. Animo a todas las editoriales de las universidades para que nos unamos y podamos hacer un pool de voluntades para ingresar a Cielo Libros, porque Cielo es un índice muy potente que está avanzando mucho en Iberoamérica y en otras partes. Los retos a futuro inmediatos son, así como el OJS de las revistas, nosotros ya incursionamos en el Open Monograph Press, es como el OJS de las revistas. Y también el DOI para los libros. Eso está ya en camino. Así que estos han sido los 2 últimos grandes logros de Avia Yala. Ustedes saben que Avia Yala está al servicio también de otras instituciones para coediciones. Y es una editorial organizada que tenemos el gusto de trabajar de manera estratégica con la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis. Luis Álvarez, de la Universidad Politécnica Salesiana, en colaboración con la editorial Avia Yala, que es parte de la REUDE, nos ha explicado cómo la difusión del pensamiento debe ser sobre todo un deber ante la sociedad y cómo ha existido dentro de todas las universidades un proceso de formación para mejorar los productos y para alcanzar estándares necesarios no solo a nivel nacional e internacional. Con esto ahora damos paso al doctor Holger Capa. El doctor Holger Capa es consejero del CASES, es magíster en gerencia empresarial por la Escuela Politécnica Nacional y PhD en estadística por la Universidad París 5. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Politécnica Nacional, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Estadística y vicepresidente del Instituto Interamericano de Estadística. Le damos la palabra al doctor Capa para escuchar su exposición. Si él puede habilitar su micrófono, por favor. Ya creo que estoy habilitado ahí, ¿no? Sí, doctor Capa, muchas gracias. Le escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos los invitados a este panel y a las personas que nos siguen por los diferentes medios habilitados para esta sesión. Bien, verdad, como usted mencionaba, pues yo trabajo como consejero. Estoy 9 años como consejero, es decir, he tenido la oportunidad de pasar por muchas vivencias en lo que corresponde a las publicaciones en el país, sobre todo en el ámbito universitario, pues que universidades y escuelas politécnicas de educación superior, digamos, en estricto sentido de la palabra, que es lo que nosotros evaluamos. Esta charla tenía justamente, pues, y yo desde ese punto de vista quiero abordar sobre la evaluación que realiza el CASES con respecto a las publicaciones, y particularmente en libros. Mira, hay 3 tipos de publicaciones, yo diría, de manera general, que son las revistas científicas, donde se publican los artículos de nuestros profesores universitarios y de otros investigadores. Pues están los libros y están los capítulos de libros. Yo diría que no soy tan optimista en esto de que somos como un referente ya sudamericano. Yo pienso que todavía nos falta bastante. Pero los datos que ustedes mencionaban creo que son del año 2017.
alrededor de 1.300 libros vinieron desde las universidades e institutos superiores, pero para el año 2018, estamos en este momento subiendo al sistema de información de la educación superior el año 2019, por tanto los datos que tenemos hasta ahora son hasta el 2018, tenemos menos de 1.000 libros, es decir, ha habido un descenso importante. Pero bueno, esto no es todo, el número puede esconder muchas cosas. El problema es la calidad de la publicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de publicaciones en revistas indexadas y de alto impacto, como por ejemplo las revistas que están en la base Scopus, digamos, todos estos pasan por revisiones por pares, por comités editoriales, y en cierta medida pueda que haya excepciones, pero no garantiza que las publicaciones que vienen desde ese nivel están bastante bien revisadas. Pero también tenemos en las bases otro tipo de bases, y algunas tienen revistas importantes, otras tienen revistas menos importantes. Yo digo, cuando hablo de importancia es de acuerdo a los comités editoriales. Por ejemplo, todas las revistas que están en Latindex, hay muchas cuantas que están también en Scopus, pero Latindex, por ejemplo, hace un seguimiento, yo diría, una primera revisión formal de toda la capacidad editorial de una revista que quiere entrar ahí, pero después como que se olvida, como que la abandona. Latindex tiene su base en la Universidad Autónoma de México, pero yo he visto, y uno empieza a mirar después revistas donde aparecen las cartas del rector, especialmente muchas revistas que se forman al interior de las universidades. Hay también revistas que pueden ser, que resultan muy endogámicas. Es decir, miren, a veces la cultura ecuatoriana uno dice echa la regla, echa la trampa. Entonces, claro, cuando empieza el CASES a evaluar, entonces a evaluar los libros, a evaluar artículos científicos, capítulos de libros, se crearon muchas revistas al interior de las universidades, pero muchas tienen también un carácter endogámico, es decir, usted mira, los comités editoriales son todos dentro de la universidad o del instituto, se publican solo trabajos dentro de la universidad o del instituto, y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque no es saludable, ¿no? Ustedes saben la endogamia desde diferentes puntos de vista, en el aspecto biológico y el aspecto académico producen malos resultados, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora en el caso? Mirando estas situaciones que uno las ha ido viviendo, como digo, a mí no me las han contado, las he vivido. Y entonces, lo primero que se exigió desde el punto de vista de la evaluación de libros es la revisión por pares. Pero aquí también nos hemos encontrado con sorpresas, ¿no? Nos hemos encontrado con sorpresas desagradables en muchos casos, porque por ejemplo, se hace la revisión por pares y el par dice, recomiendo la publicación, un párrafo de 1 o 2 líneas. Y eso es todo. No se hace un análisis de la publicación, del interés, de la novedad, de qué hay, digamos, en el mercado con otros textos, cómo se comparan con esos otros textos, volumen de la publicación, etcétera, ¿no? Simplemente se recomienda. Y hemos encontrado casos donde los pares recomendaban cambios y la publicación se hizo tal cual se presentó originalmente, es decir, los cambios no se tomaron en cuenta. O sea, sí había revisión por pares, sí había, nos prestaba la revisión por pares, pero ¿se tomó en cuenta esa revisión? No, para nada. Entonces, claro, cuando uno mira toda la heterogeneidad que existe, esto a nivel de las editoriales universitarias, entonces, claro, uno dice, hay situaciones, ¿no es cierto? Hay universidades en las cuales existe una tradición de publicación. Y eso normalmente está mucho ligado a las universidades que ofrecen ciencias sociales, ciencias humanas, que son las que más publican. En esos campos es donde más se publican los libros. Hablo de publicaciones de libros, no de artículos científicos. Los libros se publican ahí mucho más. Pero ahí también existe esta heterogeneidad, como les mencioné. Y luego, cuando empiezan a desarrollarse las publicaciones propias, las publicaciones internas, entonces tenemos nosotros dificultades de esa naturaleza que les acabo de mencionar. Justamente ahora estamos evaluando institutos, unos institutos que están en proceso de acreditación y hay comités que me han hecho llegar estas novedades. Dice, ¿qué hacemos? Hay una revista que se creó solo para publicar los trabajos de las personas del instituto. Y claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo están los comités? ¿Cómo está la revisión de los artículos? Hay revisión por pares y a veces estas cosas están ausentes. Algo con lo cual nos hemos topado también muy frecuentemente es que los comités editoriales a veces son internos. Y eso no es una buena práctica.
Normalmente las universidades que tienen ya un mayor recorrido siempre procuran que sus comités editoriales, haya personas internas obviamente, pero que haya un buen porcentaje, un buen peso de revisores externos, de personas que trabajen en los comités editoriales que vengan de otras universidades y en muchos de los casos que vengan de otros países. Hay políticas de universidades que yo conozco que, por ejemplo, cuando se va a publicar un libro le piden pares y un par tiene que ser uno interno y otro externo. Entonces, eso de alguna manera no hay ninguna garantía absoluta por ninguna metodología, por ningún procedimiento, pero sí ayuda a visorar que la universidad está interesada también en conocer la opinión de un par externo y eso es bueno. También tenemos las otras posibilidades que evaluamos nosotros, son los capítulos de libros. Y entonces aquí también nos encontramos con sorpresas. Hay libros en ciertas áreas, por ejemplo la medicina, donde especialistas escriben su capítulo en un libro dado. Entonces empezamos a reconocer nosotros este tipo de publicaciones, también los capítulos del libro, pero por ahí también nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, usted encuentra un libro de 100 hojas en formato A5, ¿verdad? En formato A5 y tiene 18 autores. Entonces, como ya 5 hojas por capítulo, algo así. Entonces, claro, uno dice aquí, cometimos errores. Dábamos, digamos, si un artículo valía un punto, para ser muy simple, dábamos por cada capítulo del libro medio punto. Entonces, claro, resulta que el libro ahora en vez de tener, no sé, uno espera que haya unos 3, 4, 5 capítulos, ahora tiene 18 capítulos. Entonces se sobredimensiona la valoración. Entonces hemos tenido que ir arreglando este tipo de cosas en el camino. No digo que sea una práctica, por favor, en la universidad, una práctica común, pero nos encontramos con estas situaciones y a veces quienes hacemos de consejeros debemos estar pensando también en estas cosas cuando no deberíamos nosotros realmente dedicarnos a eso, sino como muy bien decía el doctor Álvarez, en potenciar la publicación ecuatoriana. ¿Cuál es la otra dificultad, por ejemplo, en las publicaciones? Aquí estamos mezclando un poco de todo, ¿verdad? Y es que los artículos científicos se escriben normalmente por los profesores más jóvenes. No es tan del todo cierto porque tengo unos datos donde los profesores con más años de experiencia también escriben bastante, pero en general los artículos, ¿dónde está la exigencia? Están en los jóvenes doctores, ¿verdad? Los que están interesados en potenciar su desarrollo investigativo y entonces ellos prefieren publicar los artículos científicos. Pero ahí nos queda un problema. La tradición de escribir, salvo en las ciencias sociales, sí, como les digo, hemos mirado que hay mucha tradición en escribir, pero no, por ejemplo, en las ciencias fácticas. Usted no puede encontrar muchos libros de matemáticas, de física, de química, de biología en el país. Son muy pocos, son contados. Entonces, ¿a quién le pediría que escriba estos libros? Son generalmente a los profesores de experiencia. Los jóvenes no están interesados en escribir libros, están interesados en sus artículos, salvo excepciones que siempre existirán, pero son los profesores con más experiencia. Pero a veces también, cuando no ha habido la cultura de la que hablaba el doctor Álvarez, no ha habido la cultura, no ha habido el incentivo, no ha habido el reconocimiento en el ámbito universitario. Entonces el profesor capaz que dejó pasar buenos años y escribir un libro, por lo general, salvo aquellas personas que son prolíficas, pero en general lleva muchos años. Es decir, usted empieza haciendo un documento para sus clases, lo va mejorando, lo mejora hasta que en un momento dice, yo creo que ya es posible escribir un libro, pero eso puede ser 5 o 10 años para ciertos maestros, ¿no? Y si estos maestros no recibieron el incentivo a tiempo, entonces simplemente se pierde. De pronto el maestro ya se jubiló y dejó unos cuantos borradores por ahí, unos cuantos documentos inconclusos y se perdió esa posibilidad de escribir textos. Y yo lo que veo que hay una gran heterogeneidad también en el número de textos que se escriben en las universidades. Si ustedes revisan las universidades, por ejemplo, que no están en el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo, las politécnicas, uno ve que la producción en libros y en capítulos de libros es mucho más baja que aquellas que sí están en el ámbito de las ciencias sociales, la administración, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, la cantidad de producción. Yo creo que es deficitaria en promedio. Estamos hablando dicen ustedes, son los 20 libros por universidad. 20 libros por universidad en un año es muy, muy poco. Hay aproximadamente 35,000 docentes en la Universidad Ecuatoriana. Entonces, usted tiene 35,000 docentes. Mire, estamos publicando como 1,300 libros. Parecería que todavía es una producción bastante baja, ¿no? Y luego tenemos la calidad de los libros.
Entonces, cuando nosotros evaluamos, hemos entrado en serios conflictos porque decimos, a ver, están revisados por pares, de acuerdo. Pero hay revistas donde, o hay universidades que nos dicen, miren, nosotros publicamos en una editorial internacional y resulta que aquí no nos dan los informes de las revisiones por pares. Entonces, claro, uno entra en conflictos, dice, a ver, si es decir internacional no es todo. Internacional quiere decir que es de otro país, pero puedo tener, sin faltar el respeto a ninguna ciudad, pero puedo tener, así como nos hacen doctorados en Piura, también nos pueden hacer editoriales, digamos, en cualquier ciudad. Hay editoriales que lo han visto esto como un negocio y a todos nosotros nos han llegado en algún momento correos donde nos ofrecen casi hacerle este libro, pues, y todos los trámites subsiguientes. Entonces, eso, digamos, la gente lo ha visto como simplemente un proyecto mercantil. Entonces, nosotros en tanto que agencia de acreditación debemos ir tratando de controlar, no es fácil. Entonces uno dice, a ver, hay editoriales que son muy conocidas como Springer, por ejemplo. Usted sabe que ahí hay comités editoriales serios. Entonces hay que averiguar de todas estas editoriales extranjeras, entonces, ¿cuáles son aquellas que realmente tienen fuertes comités editoriales y uno no necesita la revisión por pares? Y eso ustedes entenderán que es un conflicto bastante grande, porque si bien es cierto, hay editoriales de nivel mundial que todo el mundo las conoce en los diferentes ámbitos, no siempre eso se da con todas estas editoriales en las cuales publicamos nosotros como ecuatorianos. Y muchos de nosotros también estamos a veces imbuidos a ese tipo de publicaciones porque sabemos que nos están evaluando y nos evalúan por número de publicaciones, nos evaluamos un poco por la calidad, pero eso, digamos, más bien uno confía en los pares académicos, porque nosotros necesitaríamos un ejército de personas para que estén evaluando la calidad de todas las publicaciones. Entonces ahí existe una confianza en los pares evaluadores y también una confianza en el trabajo de las mismas instituciones de educación superior. Pero sin embargo, pues a pesar de todo esto, nosotros sabemos que a veces hemos tenido fallas que se nos han filtrado porque a veces uno no puede estar revisando página por página y entonces a veces han habido comités que nos han dicho, especialmente cuando vamos a evaluar carreras, cuando evaluamos carreras nosotros tenemos comités especializados, que no es lo mismo que cuando usted evalúa instituciones, universidades, institutos, digamos, tenemos 3 pares donde es difícil que, por ejemplo, haya un par que conozca toda la producción, por ejemplo, de la Universidad Central o de la Universidad de Guayaquil o de la Politécnica Nacional o de la Salesiana, ¿verdad? Entonces es muy complejo, pero cuando evaluamos carreras, por ejemplo, medicina, ahí tenemos pares especializados. Entonces los comités de pares especializados, ellos sí pueden dar fe sobre la calidad de una publicación. Y entonces ahí nos hemos encontrado, cuando hemos hecho ese tipo de evaluación, nos han dicho, aquí se les ha filtrado esta publicación, por A o B, ciertas razones, no cumple con parámetros de calidad, no tiene nada de innovador, algunos incluso nos han dicho, casi hay muchas similitudes, no quiero utilizar la palabra plagio, pero hay muchas similitudes con otras obras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil tener, digamos, especialistas que lo evalúen todo. Entonces, nosotros, ¿a dónde vamos? Otra vez tenemos que retornar a la confianza en las universidades en sí mismas y generalmente en los pares evaluadores. Y cuando hablo de los pares evaluadores, no estoy hablando de los que contrata el CASES. Hablo de los pares revisores que contratan o hacen algún convenio en las mismas universidades. Y esto hay algunas prácticas. Yo conozco algunas universidades que tienen especies de convenios, 4 o 5 universidades, entonces unas universidades revisan las publicaciones de las otras, y entonces en este tipo de convenios eso sale incluso económicamente, sale más barato, porque no hay que pagarse al especialista externo. Entonces hay una serie de circunstancias. No sé cuánto me queda, señorita Anabel, o ya me pasé el tiempo. No, tiene todavía 3 minutos, estaba por darle una aviso. Ya, ok. Entonces, decía, nosotros tenemos ahora, no habíamos tenido esto porque, digamos, nos manejábamos en cada evaluación de acuerdo a las circunstancias y las circunstancias cambiaban de una a otra evaluación, pero ahora tenemos ya digamos, unos procedimientos muy estables que nosotros trataremos de publicar en los próximos días para tratar de que todo el mundo conozca qué es lo que le vamos a evaluar en los libros. Cuando todo el mundo conozca qué es lo que quisiéramos que haya
no se puede hacer un formato exacto, por ejemplo, del informe de un par evaluador con respecto a un libro, pero sí se puede hacer poner unas ciertas guías, es decir, a ver, de estas 5 o 6, yo quisiera que por lo menos 3 consten en el informe del par evaluador. Si no puede ser el informe el que diga se recomienda la publicación, o no puede estar el informe, como les mencionaba anteriormente, donde hace recomendaciones de cambios y resulta que la universidad presenta el informe, pero no hace caso a ninguno de estos cambios. Por el contrario, pues claro, tenemos, como decía el doctor Álvarez, editoriales que ya tienen un espacio grande, yo diría un lugar importante en el país. Entonces, digamos, uno puede confiar más en esos comités editoriales. Pero también, no sé, a veces parte de la cultura nuestra, los ecuatorianos somos muy buenos para criticar, ¿no? Y a veces no son críticas siempre positivas. También uno encuentra que los comités están llevando críticas incluso de las editoriales muy reconocidas del país. Entonces, claro, uno dice, tal vez este tipo de reuniones, este tipo de eventos es bueno para, no solamente para hablar sobre los números, sino para hablar sobre la calidad de las publicaciones y probablemente para tener unos bancos de revisores que sean mucho más completos. Porque en este país, yo suelo decir que usted tiene especialistas en todo, en cualquier campo que usted quiera encuentra un especialista. El problema es que no sabemos dónde está cuando lo necesitamos. Y es que nos falta más información, nos falta tener mejores bases de datos de profesionales, de especialistas. Y claro, cuando uno tiene a veces un libro entre las manos, no sabe a qué especialista recurrir, porque hay libros muy especializados. Los libros de la formación básica no tienen tanto problema, pero los libros especializados ya, de cursos de fin de carrera o a veces de posgrados, a veces no es tan fácil encontrar los revisores que necesitamos. Entonces también nos hace falta mejorar en la calidad de información de nuestros especialistas. Y claro, la formación de especialistas para revisar no tiene que venir como un criterio personal de la persona que voluntariamente se quiere prestar para revisor, sino que tiene que cumplir ciertos parámetros también de calidad para nosotros estar seguros sobre el trabajo y la competencia que tenga pues este profesional para hacer las revisiones, que sus informes sean finalmente confiables y abonen en beneficio de una universidad. Y al final de cuentas, como decía bien la señorita Anabel, doctora Álvaro, finalmente lo que necesitamos es que el país progrese. Yo creo que hubo una ruptura muy grande con la ley del 2010, la ley de educación superior del 2010, porque dio un cambio radical en la formación y en el papel que debe desempeñar la educación superior en este país. Normalmente se pasó de una formación repetitiva a buscar otro tipo de formación que esté basada en la generación del conocimiento. Entonces, cuando quiere basar su desarrollo universitario en la generación del conocimiento, tiene que formar personas. Y es la cuestión más difícil, ¿no? Porque uno puede hacer edificios con un préstamo por ahí de $1 millón, usted hace un edificio, pero usted con ese $1 millón no puede formarse 100 doctores, o en ese caso incluso necesitamos personas que se formen como maestrantes, ¿no? Y entonces no es solo cuestión de dinero, son trabajos estructurales que se llevan en el largo plazo, pero es necesario, porque realmente eran pocos los países, son pocos los que quedan en donde solamente existe una transmisión de conocimiento como objetivo de universidad, porque los países están enfocándose más bien en esto que es la generación de conocimientos. Y en la generación de conocimientos, entonces viene el añadido. Entonces hay que escribir artículos científicos, hay que escribir libros, hay que escribir capítulos de libros. Y creo que en eso hemos mejorado bastante. Hemos mejorado, pero todavía nos falta. Solamente como un dato para concluir, miren, hemos avanzado bastante, que nosotros somos el 6º país en la región, ¿sí? Hablo toda la región latinoamericana, en escribir artículos científicos en revistas de alto impacto. Es decir, estoy hablando de las bases Scopus. Es decir, somos el 6º país y superados en realidad por los gigantes como Brasil, México, Argentina, y 2 países que nos han llevado siempre la delantera, tienen mayor desarrollo académico científico, como son Chile y Colombia. Y el 6º país somos nosotros.
Estamos sobre un buen número de países cuando al iniciar este siglo éramos de los últimos. En investigación, solo Haití invertía menos en investigación que Ecuador. Entonces las cosas han cambiado bastante. El problema es que con las crisis también es fácil, lo que se ha construido es fácil que se deteriore y también podemos llegar a descuidos, ¿no? A base de la crisis o digamos, con la justificación de la crisis, se empiezan a tomar medidas que son complicadas, como por ejemplo que el profesor ahora puede dar hasta 26 horas de clase. Entonces usted le exige al profesor 26 horas de clase, ¿cuándo va a ser investigación? ¿Cuándo va a ser vinculación? ¿Cuándo va a ser gestión académica? Es decir, podemos llegar a destruir algo que nos ha costado bastante construir. Gracias. Gracias, doctor Capa. El doctor Capa nos ha hablado sobre los procesos de evaluación de artículos, capítulos de libros y libros, y sobre la importancia de la evaluación por pares y en la confianza del proceso y de las buenas prácticas que se deben tener en las editoriales para que las evaluaciones y los libros, en fin, tengan una buena calidad. Quería señalar nada más que es importante la aclaración que hizo el doctor al inicio de su exposición, en el sentido de que efectivamente los datos que yo di son de registros de libros, es decir, los libros que cuentan con ICBN. De eso a los libros que pasen las evaluaciones o que tengan prácticas de evaluación por pares, obviamente hay una diferencia y que creo que es importante señalar porque nos lleva a una de las preguntas que tenemos, que es sobre cómo se pueden evaluar los procesos editoriales, aparte de la revisión de pares, porque como usted bien lo ha dicho, es difícil analizar la calidad porque se necesitaría revisar libro por libro. Entonces, el proceso de evaluación se centraría principalmente en los informes de los pares o se piensa cambiar esto hacia una evaluación más cualitativa en vez de cuantitativa. A ver, mire, las evaluaciones tienen que ser en la medida de lo posible complementarias, ¿no? Es decir, mirar solo los números no es suficiente. Tal vez uno eso hace cuando quiere manejar, qué sé yo, un grupo grande de IES, cuando hacemos evaluaciones, por ejemplo, de las universidades. Nosotros, digamos, esto no sucede en todos los países. A veces nosotros evaluamos todo. En los otros países a veces se evalúan por grupos, ¿no? Entonces nosotros, en cambio, somos un país pequeño, evaluamos, bueno, 55 universidades la última vez. Entonces, cuando usted trabaja con un número tan grande de elementos a evaluar, entonces a veces las cosas cuantitativas ayudan, pero ayudan contando. Ahora, sobre la calidad misma, por ejemplo, eso requiere otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, en el caso se ha llevado a cabo una, yo diría, calificación de las revistas de producción científica ecuatorianas. Esto la llevó un colega, el doctor Mauro Servino, ha llevado a ejecutar ese trabajo. Y miren que creo que se presentaron cerca de 84 revistas al inicio y solo 8 me parece que concluyeron con el proceso. Es decir, de donde se verificaba, había como unos 27 indicadores, ¿no? Pero entre otras cosas, los comités editoriales que están especializados, que no sean endogámicos, bueno, y también se pasó por una revisión, que eso no se puede hacer permanentemente, pero para esta primera fase se pasó por una revisión de ciertos artículos que se elegían aleatoriamente y se los hacía revisar por especialistas. Pero eso no puede ser una práctica permanente porque es demasiado largo, demasiado costoso. Entonces, miren, tal vez a algunas no les interesó entrar, pero 8 revistas que cumplan con prácticas editoriales, prácticas editoriales aceptadas mundialmente. No es que nosotros nos inventamos nada del otro mundo. Entonces, es muy poco, ¿no? Es muy poco. Entonces, estaba pensando en el proyecto de hacer lo mismo también con las editoriales que publican libros, porque estas eran para revistas de artículos científicos, pero se podría hacer lo mismo con los libros. Es decir, por lo menos proponer que existan lo básico, ¿no? Esto es como, miren, no hay mucho misterio, porque es como cuando uno habla de la calidad de una universidad, y yo digo, nosotros hablamos, no sé, bastantes cosas, digamos, creo 20 estándares pusimos en la última evaluación. Pero hay unos cuantos que son importantísimos, por ejemplo, el cuerpo docente. Si usted tiene un buen cuerpo docente, casi la calidad está garantizada. No es absoluto, pero está garantizada. Y yo creo que es igual en las revistas
científicas o las editoriales, si usted tiene un buen equipo editorial, yo creo que la calidad está garantizada. Y eso es lo que le distingue, por ejemplo, una revista, unos editoriales como Springer, Wiley y tantas otras que hay, en verdad, a nivel mundial, donde cuando sale un libro de ahí, usted sabe que hay garantía de calidad. Y yo creo que ahí todavía nos toca trabajar a nivel ecuatoriano porque, bueno, empezamos. A veces yo que digo es, lo único bueno de empezar tarde es que podemos saltar los errores de los demás y digamos, y ganar sobre aquellas cosas que han hecho bien los otros países o las universidades de otros países, sea de la región o sea del mundo, y nosotros podemos pegarnos a esas buenas prácticas. Yo creo que esa es una tarea que todavía estamos por realizar. Ustedes están haciendo una gran labor ahora, pero creo que todavía nos falta. En Ecuador todavía nos falta un desarrollo mucho más profundo en estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por temas de tiempo, y bueno, tenemos dos preguntas, había algunas, pero tenemos dos preguntas. Una es para Luis Álvarez, relacionada con cuál es la relación en la experiencia que ustedes han tenido con los índices internacionales y la evaluación interna, apoyándonos un poco en este tema de las evaluaciones que se hizo a las revistas recientemente. ¿Cómo han visto ustedes esa evaluación externa versus la evaluación interna? Tu micrófono, Luis. Bueno, como decía al principio, han cosechado nuestros artículos y nuestras revistas en muchos índices internacionales y en numerosísimas bibliotecas en el mundo, ¿no? Entonces han sido evaluadas y estamos ubicados en donde estamos ubicados. Participamos también en la evaluación que se refiere el doctor Capa, pero tenemos que volver a postular. Yo decía y decíamos que esto es un aprendizaje, que es un esfuerzo de, por ejemplo, las redes de editoriales del Ecuador para ir ganando en experiencia y lograr tener lo que dice el doctor Capa, pues una presencia más importante en el quehacer de la división del pensamiento y de la investigación mismo. Así que nosotros seguimos trabajando en esa línea. Lo que sí debo decir es que ya se ha roto hace algún tiempo la endogamia. Nosotros, por ejemplo, estamos en 91, es decir, 90% de evaluadores externos y articulistas, 90% de afuera y uno de la institución. Entonces, en esa parte ya está solucionado. Y también hemos avanzado en ciertos temas como antiplagios, como incrementar los evaluadores externos. Y, por ejemplo, quiero mostrarles, aquí tenemos en una de nuestras revistas, si podemos ver aquí, tenemos sin número de miembros de los consejos, ¿no? Entonces nosotros nos hemos empeñado en esta parte para trabajar de mejor manera con las revistas. Con los libros, igual tenemos la evaluación por pares. Estamos exigiendo que sean fuera de la universidad. Tenemos muchos evaluadores del exterior, así que creo que vamos en buen camino. Y ahora nos están evaluando en cielo. O sea, presentamos los libros y ellos evalúan los libros, no es que entran todos. Bueno, muchas gracias, Luis. Una última pregunta para el doctor Capa y con eso cerraríamos este conversatorio. Es en relación al peso que en ciertos casos se da al artículo versus el libro. Da la impresión de que los artículos tienen un peso mayor que los libros, aunque en ciertos casos, obviamente depende de la investigación que decanta en el artículo, los libros tienen un trabajo de producción y de investigación un poco más largo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la posición del CASES? Bueno, a futuro? Esta evaluación que se acabó de realizar a media sui generis, ¿no? Entonces, aquí todos los indicadores valían lo mismo, todos los estándares valían lo mismo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque no creo que todos los estándares, que todas las actividades que realiza una universidad, todas deban ser exactamente igual. Pero bueno, así se hizo, así se aprobó. Pero nosotros anteriormente dábamos un poco más de peso a los libros que a los artículos, es decir, en las evaluaciones anteriores, en evaluaciones de carrera. No mucho más, pero sí un poco más.
por ahí como un 1-5 contra 1, digamos. Pero claro, cuando hablamos de esos artículos, hablamos también de los artículos de alto impacto, porque los otros, ahora también se hizo una pequeña disgregación entre artículos de alto impacto y los otros. Nosotros anteriormente teníamos mucha más diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, un artículo que está en Latindex y un artículo que está en alguna revista de Scopus, teníamos una diferencia. Y eso también venía los libros, eran, incluso con los de Scopus, tenían un mayor peso, porque reconocemos que hay un trabajo mayor en la elaboración de un libro, mucho más tiempo, etcétera, etcétera, mucha más experiencia que se requiere para esa elaboración. Pero, como digo, ahora fue muy particular. Esta última evaluación fue muy particular y no hemos dado ni más ni menos, o sea, las publicaciones, incluso verán, ahora que recuerdo un poco más, ni siquiera el indicador de libros estuvo como un indicador propio, sino que era parte de otro indicador, o sea, era un insumo. Y les digo por qué. Vimos nosotros la producción de las universidades y era tan disímil. Yo acabo de mirar hace un momentito el dato. Tengo yo en el 2018 3 universidades que han publicado un solo libro en todo un año. Son 3. Y hay una universidad que ha publicado como 65 libros. ¿Ya? Entonces, si ven, cuando yo les hablaba que los promedios, todo eso pueden esconder cosas, existe una gran heterogeneidad. Entonces, cuando usted tiene esa diferencia tan grande, entonces usted dice, ¿cómo hago un indicador que sea propio, digamos, para evaluar esta actividad? En cambio, va a tener problemas, ¿no? Van a ser muy disímiles. O sea, el medio, nosotros siempre analizamos qué tenemos en el medio. Y lo que evaluamos son indicadores que se evalúan en todo el mundo, pero para nosotros ya poner los estándares, es decir, dónde ponemos la varita para que pasó o no pasó, esto ya lo ecuatorianizamos, pues lo tropicalizamos, como solemos decir, digamos, como estamos acá adentro, para no pecar ni por exceso ni por defecto. Pero cuando teníamos estas dificultades, si universidades que habían escrito 65 libros en un año y otras que habían escrito 1, entonces, claro, uno entra en conflictos y dijimos, no, esto lo vamos a poner dentro de otro indicador que va a ser sobre trabajos académicos, pero esto solamente no va a ser un insumo. No así en artículos, porque la producción de artículos es en general mucho mayor en todas las universidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Capa. Bueno, si no hay algún comentario final que quieran hacer, nos queda un minuto de tiempo nada más. Ha sido, creo, un conversatorio bastante interesante, muy fructífero. Creo que, como el doctor Capa y como Luis lo ha mencionado, es importante este diálogo que podamos mantener tanto con las autoridades de cada universidad como con las entidades públicas y de control que apoyan la labor de las universidades y revisan la labor de las universidades. En principio quiero agradecerles mucho su presencia, además, así como agradecer a las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Y no sé si tiene alguna palabra final en los 45 segundos que nos quedan. Hemos sido bastante puntuales con el tiempo. Bueno, personalmente yo agradezco la invitación, me parece que es una labor muy importante, sobre todo en esta época de pandemia que ustedes se han dado digamos, el trabajo, de verdad, de organizar. Ahora, tal vez son de las cosas positivas de la pandemia, que ahora nos podemos comunicar con facilidad y podemos estar, aunque sea a través de estos medios, compartiendo nuestras experiencias. Tal vez cuando todo era presencial, a veces era difícil también organizar este tipo de eventos, pero yo quiero agradecerles a ustedes a nombre de nuestra institución, porque mientras más nosotros fortalezcamos los lazos, somos tan pocos en Ecuador que lo único que nos queda como alternativa es unirnos. Bien decía el doctor Álvarez, las redes, todas estas cuestiones, lo que ustedes están manejando ahora, todas las redes son de un potencial pero fabuloso. Y entonces sobre eso tenemos que trabajar, luchar, integrarnos y desearnos éxitos a todos por ese buen trabajo que están haciendo en este caso ustedes. Y nosotros por el otro lado que estamos en otro contexto de la evaluación, pero yo creo que ambas cosas son necesarias, ¿no? Producir y evaluar en su momento. De acuerdo, para lograr mejores estándares, muy de acuerdo. Igualmente, muchas gracias por la invitación y seguir insistiendo que hay que tomar en cuenta que ser editor es una profesión más. Así que es tan importante como
cualquiera otra. Así que el que se anima a ser editor, que lo haga. Es un mundo fantástico. Invitados todos, además, a participar en los demás eventos de la FIL. En esta semana, esta tarde y el día de mañana, y hasta el sábado, tenemos eventos de la REUDE. Quedan cordialmente invitados también a ellos y muy buen día con todos. Gracias. 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 De esta forma, concluimos la actividad segunda jornada de edición universitaria, el libro académico y la evaluación universitaria en la universitaria. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, presentación del libro Patrimonio Cultural Inmaterial, Apropiación y Resistencias. Participan Susana Andrade, Susana Freire y Silvana Karate. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.